El 2 de octubre del año 1968 ocurrió un terrible suceso que marcó la historia de México, especialmente en la comunidad estudiantil, llamada como la Matanza de Tlatelolco. México, 1968, un año que fue marcado por la esperanza, el cambio y la tragedia. Mientras que el mundo miraba a nuestro país como sede de los Juegos Olímpicos, una herida imborrable se forjaba en la Plaza de las Tres Culturas. Hoy, 12 de octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México. Los estudiantes que estaban involucrados en este movimiento eran las universidades como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Escuela Normal de Maestros, la Universidad de Antropología e Historia y otras universidades del interior de la República. El Consejo Nacional de Huelga, el cual estaba conformado por diversas instituciones, se convirtió en el núcleo del movimiento, pero el gobierno lo consideró una amenaza. Una de las cosas que querían los estudiantes era la libertad de expresión, la democracia y el respeto a los derechos humanos, pero lo que nunca pensaron que esta lucha terminaría en tragedia. Somos guerreros, somos estudiantes, eso somos, unos estudiantes que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. La tragedia ocurrida el 2 de octubre de 1968 comienza con miles de personas reunidas en Tlatelolco para llevar a cabo una manifestación pacífica. Pero no contaban que dicha manifestación terminaría en un baño de sangre. En base a esto surgieron diversos testimonios de testigos y sobrevivientes de tal hecho. Yo quedé precisamente allí, abajo de esa asta, que no me pude levantar. Y un muchacho se acerca y me dice, maestro, vámonos porque si lo ven lo matan. Y el muchacho se puso adelante de mí y una maldita bala me atraviesa. Ay, es lo más tremendo de mi vida. El gobierno negó la magnitud de los hechos, censuró la prensa y detuvo a cientos de estudiantes, pero la masacre de Tlatelolco no pudo ser callado. Una de las causas fue el movimiento estudiantil, que luchaba por la libertad de los presos políticos, ya que mediante ellos podían ser escuchados. Otra de las causas fue el régimen priista, que buscaba el control absoluto y no toleraba las críticas ni las protestas, por lo cual respondió con una presión extrema a este movimiento estudiantil. Por otro lado, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz veía las protestas como una amenaza a la estabilidad, especialmente en el contexto de los Juegos Olímpicos de 1968. La matanza de Tlatelolco dejó cientos de muertos y debilitó la credibilidad del gobierno, mientras aumentaba la represión. Sin embargo, impulsó el activismo y la lucha por los derechos humanos, convirtiéndose en el símbolo de resistencia a pesar del miedo que generó. ¿Y ustedes qué creen que sucedió con el en aquel entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz? El presidente Gustavo Díaz Ordaz, principal responsable de la represión de 1968, terminó su mandato en 1970, sin haber enfrentado ninguna consecuencia por la masacre. Fue sustituido por su entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, quien jugó un papel importante en los hechos de Tlatelolco. Después de su presidencia, Díaz Ordaz trató de volver a la vida pública como embajador en España en 1977, pero su nombramiento provocó tal indignación que renunció al poco tiempo.
Murió en 1979, aislado y sin haber enfrentado la justicia. Antes de su muerte, declaró que asumía toda responsabilidad de lo ocurrido, pero nunca mostró arrepentimiento ni pidió perdón por las vidas perdidas. A pesar de sus intentos por ocultar la verdad, la masacre de Tlatelolco marcó un antes y un después en la historia de México. Hoy sigue siendo un recordatorio de la lucha por la libertad y los derechos humanos. Tlatelolco no es solo un lugar, sino una herida abierta, pero también símbolo de resistencia, porque en México la memoria no se entierra, se transforma en lucha. Hace ya tiempo que la historia pasó, la gente no lo puede olvidar. En Tlatelolco la sangre corrió de letrados que sabían la verdad. Esa injusticia al país sacudió, pero nadie lo pudo evitar. Las Fuerzas Armadas, el gobierno mandó con orden directa del tirar a matar. Eran letrados y pedían justicia, todos peleaban por un ideal, pero el gobierno siempre ha sido injusto, por protestar lo mandó a asesinar. Tres luces rojas cruzaron el cielo, pero llevaban la muerte por detrás. Con guantes blancos tuvieron sus manos para distinguirse al empezar a matar. Masacre fue lo que pasó en Tlatelolco, hombres y mujeres el gobierno mató. Mató ilusiones y esperanzas del hombre, en vano fue y su ideal se perdió. Eran letrados y pedían justicia, todos peleaban por un ideal, pero el gobierno siempre ha sido injusto, por protestar los mandó a asesinar. Tres luces rojas cruzaron el